Bueno, hermanos, nosotros estamos ahí en nuestra serie sobre... ¡Tarán! ¿Se lee o no? Sí, salvación. Y nosotros hemos estudiado en los últimos domingos sobre la doctrina de la salvación. Básicamente, lo que les estamos mostrando no es toda la doctrina de salvación, sino que lo que es llamado dentro de la teología los famosos 5 puntos del calvinismo, que no son del calvinismo, sino que son bíblicos, o sea, si está en la Biblia, no es de Calvino, es de la Biblia, y son aspectos de la doctrina que nosotros creemos y que creemos que es la manifestación de cómo Dios salva a nosotros, cómo Dios salva a la gente. Y vimos ahí que primeramente tenemos que admitir que somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos porque estamos muertos en nuestros pecados, ¿es verdad? Por eso somos inhabilitados de salvarnos totalmente, porque todo nuestro ser está tocado por el pecado. Pero también vemos que Dios nos eligió en la eternidad sin que mereciéramos ni hiciéramos nada para ello. Pero Dios, quien eligió, también envió a Jesús para pagar por los pecados, para redimirnos y para establecer la paz entre aquellos que Él había elegido y Él mismo como Dios y como Señor. Entonces Él envió a Jesús para morir, y Jesús de hecho vino y murió. Cantamos recién en las canciones y tenemos aquí una cruz que simboliza eso, la expiación de Jesús, es decir, el pago de Jesús por los pecados exactamente de aquellos por quienes habían sido elegidos. Pero también el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, viene y toca nuestros corazones. De manera que, si yo puedo llegar a creer en Jesús y creer que Jesús lo hizo por mí, y puedo llegar a arrepentirme de mis pecados y confesar mis pecados y declarar que Jesús es Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo tocó en mi corazón y me llamó y me convenció de eso. De manera que ni siquiera la fe que yo pueda tener en Él y que debo tener en Él para ser salvo es fruto de mi propia naturaleza, sino que es una acción del Espíritu Santo. Es lo que nosotros llamamos de llamado eficaz. Pero también ese mismo Dios que nos eligió, que envió a Jesús, que murió en la cruz, que envió a su Espíritu Santo, que nos convenció del pecado, es capaz también de preservarnos hasta el día final para que podamos eficazmente y efectivamente disfrutar de la salvación por la cual Dios nos preparó, por la cual Jesús murió y por la cual el Espíritu Santo ha trabajado durante todas nuestras vidas. Así que eso es el resumen de los 5 aspectos que vamos trabajando ahí. Y nosotros ya vimos 2 de las 5. La primera que nosotros vimos fue sobre la inhabilidad total del hombre. Y por inhabilidad total, hay una sigla ahí, IT, mire que bajan. Por inhabilidad total nosotros entendemos que estamos muertos en nuestros pecados, ¿no es verdad? Si nosotros abrimos nuestras Biblias ahí en Romanos, que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto? Si nosotros abrimos en Romanos 3:23, ¿qué es lo que encontraremos? ¿Quién sabe de memoria? Uy, qué vergüenza, tienen que saber esas cuestiones. ¿Quién sabe? Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Solo escucho eso. No, ¿qué es lo que dice la Biblia? Abramos ahí, abra sus Biblias ahí, Romanos 3:23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todo incluye a ti también. Por más bonito que seas y por más que hayas sido miembro de esta iglesia o de cualquier iglesia durante los últimos 50 años, eso está también aquí. John Stott también era pecador, al igual que nosotros, por más increíble que pueda parecer. Y Pablo, Juan, bueno, Pedro, todos nosotros sabemos que era pecador. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, todos son incapaces de salvarse. Bueno, nosotros vimos la semana pasada el segundo punto, que fue sobre la elección incondicional. Y sobre la elección incondicional nosotros entendemos que Dios en la eternidad decidió salvar a algunos. Eso es lo que dice Efesios 1:4, que vamos a estudiar y estudiamos la semana pasada, y también Romanos 9, que es un texto que vamos a citar aquí también. Pero lo que hay de la semana pasada para esta semana es la expresión algunos. Yo sé que es un tema complejo, el hecho de que Dios haya elegido en la eternidad salvar y salvar a algunos. Para muchas personas es un tema muy complejo. Y no solamente para algunas personas, yo creo que para todas las personas. Es un tema difícil de entender porque nosotros nos cuestionamos muchas cosas, nos hacemos muchas preguntas. Y yo quería en esa mañana responder algunas de estas preguntas que pudiéramos hacer sobre este tema con base en el texto de Efesios.
y citando obviamente otros textos que vamos a ver. Una de las preguntas que la gente se hace es por no entender qué es lo que significa predestinación. Entonces vamos a entender lo que Calvino dijo sobre predestinación. Él dijo, llamamos predestinación el eterno decreto de Dios, por lo cual quiso por bien determinar lo que de cada hombre quiso que sucediera. Pues Él no quiso crear todos en igual condición, por lo contrario, preordenó a unos la vida eterna y a otros la condenación eterna. Nosotros leemos eso y llena nuestra cabeza de preguntas. La primera es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y nos preguntamos muchas cosas. Una de las cosas es, ¿cómo puede un Dios amoroso hacer eso? ¿Cómo conciliar un Dios que es amor, que nosotros predicamos a la gente, Jesús te ama, y cómo podemos decir a la gente que ese Jesús que te ama, puede ser que no haya morido por ti? Puede ser que no seas un elegido del Señor. ¿Cómo entender eso? Pero también mucha gente se pregunta, ¿no estaría siendo Dios injusto por salvar a unos y no a otros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió salvar a unos, no, y a otros sí? La predestinación no hará entonces disminuir la pasión por la evangelización, ya que es Dios quien salva, es Dios quien determinó, y yo no sé quién va a ser salvo o no, entonces a lo mejor no predico a nadie, porque Dios va a salvar todo lo que quiere, ¿no es verdad? ¿Para qué vamos a hacer evangelismo? Vamos a hacer vamos a salir a evangelizar y hacer conexión y lo que sea, si en el final Dios va a salvar quien Él quiere salvar, independiente de lo que yo haga, ¿no es verdad? Mucha gente se pregunta eso y, bueno, hay lugar para todas las preguntas. Pero lo último que vamos a responder ¿es realmente una doctrina relevante para la vida cristiana? ¿O nosotros estamos aquí discutiendo el sexo de los ángeles? Es una doctrina que está en un ambiente teológico tan superior que no tiene nada que ver con mi vida práctica. Discutir lo que Dios hizo en la eternidad, en una época donde el tiempo no existía, donde nada además de Dios existía, y que Dios decidió, y que unos para acá, otros para allá, y qué raro, y que yo no entiendo. Entonces mejor, ¿para qué vamos a gastar aquí unos minutos conversando sobre eso si no encuentro ningún aspecto de mi vida práctica para aplicar eso? Bueno, vamos a tratar de responder esas preguntas con base en el texto de Efesios. Y la primera pregunta que queremos responder es la primera, que dice, ¿cómo conciliar la elección con el carácter amoroso de Dios? Mantenga sus Biblias abiertas, el texto de Efesios, el capítulo 1, de 3 al 14, porque como vimos la semana pasada, ese texto del 3 al 14 es una pura frase. Bueno, la Reina Valera y otras versiones han tratado de poner puntos, punto, coma y todo eso, pero es una pura frase. El punto final está en el versículo 14. Entonces, ¿cómo entender y cómo conciliar un Dios amoroso con un Dios que salva a unos y no a otros? Cuando nosotros leemos el texto, vemos que el texto empieza hablando de una bendición. El apóstol está diciendo lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y Él quiere decir que toda esa historia de predestinación es en el fondo una bendición, y Él está alabando a Dios por eso. Entonces de ahí nosotros debemos acercarnos a esta doctrina, como Pablo se acerca a ella, considerándola como una bendición y no como un objeto que me quita la libertad, o que quita al ser humano, o que expresa de alguna manera un poder tirano de Dios. Es una bendición y no una tiranía. Eso es lo que expresa el texto. El versículo 3, el versículo 6 dice que de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Pablo está alabando a Dios porque Dios obviamente había derramado su gracia en favor de ellos. Pero la pregunta que la gente hace es, ok, está bien, porque Pablo se considera uno de los que van al cielo, pero ¿y qué decimos para los que no van? Ese es el problema.
El problema no es los que van al cielo, es obviamente una bendición para nosotros que creemos en el Señor y creemos que Él nos eligió, está perfecto. Pero ¿y qué hacemos con los que Dios no eligió? ¿Dios no estaría demostrando su amor hacia ellos? Bueno, y ahí nosotros vemos que todo el texto nos muestra que Dios no es solamente amor. Y esa es una deturpación que nosotros hacemos del carácter de Dios. Pensamos que por el hecho de que Dios sea amor, Dios tiene que ser como un viejito pascuero que hace todo lo que nosotros consideremos que es bueno. Dios es sí amor. Pero Dios también es justo, Dios también es soberano, Dios también es perfecto. Y todo eso influye en todas sus decisiones. Porque todas sus decisiones son tomadas en amor, en gracia, en justicia, en santidad. Así es Dios. Luego, la acción que Dios tomó es una acción plenamente soberana. Su amor es soberano. Es decir, Él derrama su amor a quien quiere. Esa es soberanía. Esa es soberanía. Vemos el versículo 5 y el versículo 11. ¿Qué dice? El versículo 5 dice: Dios decidió de antemano dotarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto en hacerlo. El versículo 11 dice de manera aún más clara, dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia aparte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Es decir, Dios tenía un plan y Dios actuó de acuerdo con su plan. Si yo llego a pensar que el plan de Dios es en determinado momento menos amoroso de lo que yo creo que debe corresponder a un ser divino como Él, yo estoy diciendo que todo el plan, incluso el plan que me salva a mí, no es un plan de amor. Hay un solo plan. Todo y el cerne del plan de Dios es para que todo sea para la gloria de Él. Es así como Dios expresa su amor. Es una demostración del amor del Señor. Pero también es una demostración de su gracia a los que son salvos, pero de su justicia a los que son condenados. Porque todos merecemos ser condenados. Nosotros no podemos nivelar por el lado de los que son salvos, debemos nivelar por el lado de los que no son salvos. Nosotros todos merecemos la ira de Dios, y el hecho de que Dios manifieste su amor por algunos es la prueba de que Dios quiso manifestar su amor en su soberanía. Pero también debo entender que es una acción plenamente amorosa en salvar a algunos, o quien sea. Es una acción de amor, como vemos en el versículo 5, como ya leímos, como vemos en el versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Cuestionar el amor del Señor cuando que para la ejecución del plan que Él decidió salvarnos, Él dispuso a su propio Hijo para morir por nosotros, es cuestionar el amor de Dios en Cristo. Por lo tanto, yo puedo ver desde esta manera, según la palabra de Dios, si Dios nos ha dado una bendición gigantesca en Cristo, en salvarnos, y ha demostrado ahí su amor. ¿Y qué pasa con los que no creyeron? Dios ha demostrado sobre ellos, incluso lo que dice el apóstol Pablo, la gracia y la paciencia, porque incluso las personas que no heredarán la vida disfrutan de la gracia de Dios. La gracia común, la gracia del sol, la gracia de la lluvia, de los elementos, la gracia de poder vivir como nosotros vivimos en una sociedad, hoy día, en estos días no tan pacífica, pero sí básicamente pacífica, gracias comunes, cosas comunes. La posibilidad de trabajar, de tener una casa, de vivir. Mucha gente recibe eso independientemente de si cree o no en el Señor. Pero yo debo entender que la voluntad del Señor es siempre buena y es siempre la expresión de su amor, tanto para salvar como para condenar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para que yo compruebe cuál sea la voluntad del Señor agradable y perfecta, tengo que abrir Romanos 12 y ver que para disfrutar de la voluntad del Señor, yo debo ser transformado por la renovación de mi mente, a través de la entrega completa a Jesús. Pero
Otro texto nos ayuda a entender, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si la elección no simboliza el amor del Señor, nada más simboliza. Pero hay una otra pregunta que nosotros hicimos, ¿estaría Dios siendo injusto por salvar a unos y no a otros? Parece que el texto nos ayuda a entender eso, porque primeramente nos habla de gracia, y si nos habla de gracia no nos habla de mérito. Porque si es gracia, nadie tiene derecho a la salvación. Entonces todos merecen el infierno. Así que Dios no está siendo injusto con nadie. Estaría siendo injusto si Dios hubiera salvado a algunos sin dar a Cristo como el pago de sus pecados. Eso sería una injusticia. También sería una injusticia si Dios simplemente decidiera, ¿sabe qué? Están todos en pecado, pero hagamos de cuenta que eso nunca existió. Al final de cuentas somos todos, yo soy su creador, ustedes son mis criaturas, lo que pasó, pasó, borrón y cuenta nueva, y de ahora en adelante ustedes son todos míos, son todos salvados y todo bonito. Educación gratis, todos felices, y qué sé yo. Sería una injusticia porque Dios estaría actuando contra una ley que Él mismo estableció, la ley de su voluntad. Luego, si Dios nos manda a todos al infierno por la eternidad, Él estaría simplemente manifestando su justicia. Eso es justicia. Eso es justicia. Pero si Él decide salvar a algunos, Él está manifestando su gracia. ¿Por qué algunos y por qué no otros? Yo no sé. No soy Dios. Y no necesito saberlo. La palabra de Dios en Deuteronomio 29 dice que las cosas encubiertas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para que les enseñemos y para que vivamos la voluntad del Señor todos los días de nuestras vidas. El tema es que estamos hablando de gracia y el versículo habla aquí que la manifestación de la elección de Dios es para manifestar su gracia, un favor inmerecido. Pero también el propósito de todo es la manifestación de la gloria de Dios. Tanto que Dios manifiesta su gloria de una manera o de otra. Porque Dios es soberano, ese es el propósito de Él, y ni siquiera tu propio pecado puede frustrar los planes de Dios. Aunque tú te rebeles contra el Señor, contra el sistema, y digas, no, de ahora en adelante voy a patear todo lo que es de Dios y voy a frustrar los planes de Dios. Ni aún así lograrás frustrar los planes de Dios, porque es imposible. Dios es infrustrable, si existe esa expresión. Infrustrable. Dios es soberano, Dios es Dios y nada puede escapar a su control. Por lo tanto, el propósito de todo es la manifestación de su gloria. Y si yo amo a Dios, y si yo amo la gloria de Dios, yo debo entender que tanto la condenación de unos como la salvación de otros glorifica al Señor y glorificado sea el nombre del Señor, porque Él está haciendo su voluntad. Yo no entiendo, pero Él sí entiende, y si Él entiende, yo creo en lo que Él entiende, aunque yo no lo entienda, y yo le glorifico por eso. Y yo descanso en eso. Eso es Dios. Y debemos vivir así. Por eso el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14 muestran eso, que todo es para la alabanza de su gloria. ¿Por qué Pablo repite 3 veces eso? Porque ese es el centro. Cada una de esas expresiones cierra un aspecto, una parte del texto. El texto se divide en 3 partes. En la acción del Padre que predestina y que envía a su Hijo para morir por los pecadores, del Hijo que viene, que se encarna y que paga por los pecados y que redime a los pecadores, y el envío del Espíritu Santo a sellar a estos pecadores para que ellos puedan así ser habilitados a creer y disfrutar de la vida que Dios le compró en Cristo y le determinó desde la eternidad. Es una acción trinitaria. Y al final de cada una de esas 3 partes, Pablo muestra que todo eso es para la gloria de Dios. Por lo tanto, si yo me cuestiono de la injusticia de Dios, yo debo antes cuestionarme en si yo estoy preocupado realmente con la gloria de Dios o de usurparme de un derecho que yo no tengo, de una justicia que yo no tengo. Pero debemos entender lo que dice Romanos, y vamos a ver aquí algunos textos de Romanos que dice:
Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí nosotros pensamos, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Amar a unos y no a otros. Y el texto sigue y dice, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho de usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de demostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados a la destrucción. Yo tengo que entender que Dios es soberano. Dios es Dios y yo no soy Dios. Y nunca seré Dios. Y nunca entenderé la mente de Dios. Y en su soberanía, en su plan, existen puntos que yo nunca entenderé. Lo que sí yo entiendo es que Dios, que podría enviar todos al infierno de una, decidió manifestar su gracia, que le costó la sangre de su Hijo único, Dios, en la segunda persona de la Trinidad, que encarnó, vivió y pagó por nosotros, y que hizo todo eso por amor, por gracia, sin que mereciéramos. Entonces, antes de pensar si Dios está siendo injusto, yo debo pensar en la gracia que Dios ha sido, la gracia de Dios que ha sido manifiesta hacia mi persona. Pero el último texto de Romanos dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos dentro de los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Es decir, que cuando Dios decide salvar a unos y no a otros, Él está mostrando a través de los que Él decide salvar la maravillosa expresión de su gracia, mostrando para nosotros que Él podría muy bien no salvarnos, pero Él nos quiso, Él te quiso a ti. Y nosotros estamos aquí porque Él pensó en nosotros. Porque en la eternidad Él soñó con nosotros y Él creyó que valía la pena Jesús morir en la cruz para que estuviéramos aquí. Si yo alimento un pensamiento de que si es posible que Dios sea injusto, yo estoy cuestionando el amor y la gracia de Dios que es manifiesta a mí. Y yo no estoy actuando para la gloria de Él. No estoy preocupado con la gloria de Él. Estoy buscando una gloria que no es mía. Pero la otra pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿no podrá la predestinación hacer disminuir la pasión por la evangelización? Ya que Dios es quien salva, Dios es quien determina, Dios salva a quien quiere y no salva a quien no quiere, y Dios es Dios y yo soy solamente un ser humano. La pregunta es, de fondo, ¿somos entonces marionetas en las manos de Dios? ¿No se ha cuestionado usted eso? ¿Será que entonces, de acuerdo con todo lo que vimos, no hay cómo escapar? Primero debemos entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio inteligencia y nos dio incluso poder de elección. Obviamente que nuestro poder de elección está muy limitado porque sin Dios solo podemos pecar. Cuando Él nos restaura, cuando Él viene y nos regenera, podemos ahí entonces empezar a agradar a Dios. Pero también pecamos. El punto va en que, ¿cómo nosotros podemos escapar de esa situación, de esta comprensión de que a lo mejor somos solamente marionetas en las manos de Dios? ¿Cómo voy a evangelizar? ¿Y por qué debo apasionarme para que otras personas conozcan a Jesús si yo no sé quién eligió o no? Y es interesante porque el texto nos muestra que Dios, en la manifestación de su gracia, nos presenta a Cristo.
y nos pone la cruz de Cristo como la manifestación y la consecuencia de esa elección. El hecho de que Dios nos ha elegido significa que Dios decidió en el mismo momento que Cristo iba a morir, como murió por nosotros. Eso significa. La predestinación significa que Dios determinó la muerte de Jesús por nosotros. Y si yo debo hablar de Jesús, si yo amo esa cruz como cantamos aquí, si yo creo que esta cruz me trae salvación, es porque Dios decidió salvarnos. Nosotros nunca nos preguntamos de dónde salió la idea de Dios de enviar a Jesús. A lo mejor estaba Jesús, estaba Cristo en la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, la tercera, la primera, ahí conversando, y el Padre encontró que el Hijo estaba muy ocioso. Pasaba todo el día en el Facebook, no hacía nada. Entonces, a lo mejor voy a inventar un plan para que salgas un poquito de la casa, ¿verdad? Para que vayas a pasear por ahí, a conocer otras cosas. Y diseñó un plan en el que Él iba a morir por los pecadores. No fue así. La manifestación del amor de Dios por mí, por ti, con nombre y apellido, hizo con que Dios determinara que Cristo iba a descender y morir por nosotros. Luego, si yo voy a hablar de Jesús para otros y del amor de Cristo para otros, yo debo estar aún más motivado, porque yo estoy seguro que Dios sí quiso salvar. ¿Quiénes? No sé, pero Dios sí quiso salvar a los seres humanos, tanto que Él consideró que valía la pena que Jesús muriera ahí. Por lo tanto, si yo amo a Jesús y si yo creo en Jesús, yo debo entender que Jesús vino porque Dios me quiso salvar en la eternidad. Pero debo entender también, como dice aquí en el versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Esto vale el tiempo que nosotros gastamos como gastamos anteriormente confesando nuestros pecados. Podemos dirigirnos al Señor y tener un momento de confesión de pecados porque Cristo derramó su sangre por nosotros. A lo mejor para ti cuesta solamente 2 minutos. Pero para Dios costó la sangre de su Hijo. Por lo tanto, yo debo pensar 2 veces en cómo yo actúo. Y pensar 2 veces en todas las personas que han sido compradas por esta sangre. Que yo no conozco. Y Dios no me quiso dar a conocer. Porque no me importa. Lo que importa es que yo ame a ese Jesús. Y como expresión del amor de ese Jesús, quiera que todos puedan disfrutar de ese amor. El texto dice también que el propósito de la elección es hacer todo convergir a Cristo. ¿Qué es lo que el texto nos muestra? Nos muestra una lógica cristocéntrica. Si nosotros nos fijamos del versículo 3 al versículo 10, Cristo aparece en casi todos los versículos. Vamos a leer ahí. Dice, aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, toda la alabanza sea a Dios, el Padre de nuestro Señor, Jesucristo, quien nos ha predestinado con toda clase de bendiciones, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, le dio gran gusto en hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios está rico en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Ahora Dios ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. El plan de Dios de redimirnos es de centrar todo en Cristo. De hacer con que todo tenga sentido en Cristo, con que Cristo sea el verbo, con que Cristo tenga por debajo de sus pies toda la autoridad, todo el dominio y sea el Señor. Esto significa que si yo quiero
hablar de Jesús para alguien, yo estoy expresando el plan de Dios que empezó en la elección y que se manifestó en Cristo, y que cuando yo hablo de Jesús para un compañero, para un amigo, yo estoy siguiendo el mismo plan de hacer con que todos converjan en Cristo. Luego definimos aquí que evangelización no es traer gente a la iglesia, sino que traer Cristo a los corazones. De hacer con que todo esté en Cristo, con que mi vida sea cristocéntrica. Pero también Dios nos reveló el evangelio porque nos eligió. El versículo 9, ¿qué es lo que dice el versículo 9? Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan. La Reina Valera dice, déjame encontrar aquí, sale. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Yo me preguntaba, ¿qué onda? ¿Qué misterio es ese? A lo mejor está hablando de los misterios que nosotros no conocemos, pero aquí Pablo dice que Él nos reveló. ¿Qué misterio de su voluntad es ese? En otras versiones habla de los designios de Dios. Lo que Pablo está hablando aquí es, Dios nos reveló su evangelio. Eso es. Dios nos reveló su plan, y el plan es el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que en Cristo el mundo es reconciliado con Dios. El mundo es restaurado en Dios. Ese es el misterio. Cuando yo estoy hablando de Jesús para los otros, yo estoy hablando de un misterio que Dios reveló y que Dios decidió revelar porque Él nos eligió. No solamente para disfrutar de Él, pero también para hablar del misterio de Él o del evangelio a otros. Y el evangelio es, Él nos eligió en Cristo. Esto es el evangelio, de que nosotros tenemos esperanza de salvación, porque Dios en un momento antes de la creación decidió querernos a través de Cristo. Este es su plan. Y si yo quiero entender la teología de la predestinación, yo debo entender que esa teología llevará de una manera u otra a enamorarme de Dios. Y en el momento que yo me enamore de Dios, me enamoraré de su plan. Y en el momento que yo me enamore del plan de Dios para mi vida, no podré no compartir ese plan con el resto del mundo. Es natural. Por eso debemos entender lo que dice en el versículo 9. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio de salvarnos. Pero la última pregunta que nos queda es, ¿será que esta doctrina es realmente relevante para la vida cotidiana? Porque parece que es muy compleja esa cuestión. ¿Cómo yo puedo aterrizar eso y aplicar en mi vida personal? Y ahí nosotros vemos que todo lo que define nuestra eternidad es relevante para la cotidianidad. Si estamos hablando de algo que transformará nuestra vida por la eternidad, eso transformará la manera como tú estudias, como tú trabajas, la manera como preparas el almuerzo, quizás incluso la manera como lavas las manos después que sales del baño. Los que lo hacen. Cambia todo. Lo que determina nuestra eternidad cambia la manera como vivimos, porque cambia la manera como pensamos, cambia la manera como nos relacionaremos con Dios, cambia la manera como nos relacionaremos con las personas. Si yo creo que Dios me eligió para que yo perteneciera a Él y para que viva para su gloria, empezaré a trabajar en mi trabajo normal para la gloria de Dios, no solamente para ganar plata. Voy a tratar de estudiar, no solamente para sacar un puntaje, para sacar una nota, para sacar un cartón ahí, sino que para que Dios sea glorificado a través de eso. Y que en esta gloria que a Dios es dada, me gozaré. Mis placeres cambiarán, mi entretención cambiará. La manera como me relaciono con mi familia cambiará. Porque la manera como yo veo el futuro cambia la manera como yo actúo en el presente. Por eso nosotros siempre hacemos esa pregunta tonta, si el mundo se acabara mañana, ¿qué es lo que harías hoy día? ¿No es verdad? Yo no tengo idea. Yo creo que haría lo mismo. Incluso porque hay partido del Corinthians hoy día, entonces
hay cosas importantes, ¿no? Pero obviamente lo que me pasará en el futuro determina la manera como actúo hoy. Y eso es de lo que se trata aquí. Dios está hablando que en la eternidad Dios decidió lo que Él quiere para nosotros en el futuro. Y yo tengo que apropiarme de eso hoy día. Y eso cambiará la manera como estoy viviendo en mi cotidianidad. Pero nosotros fuimos elegidos, no simplemente, como yo decía de antes, para tener vacaciones celestiales, en un lugar bonito, donde no vamos a tener que trabajar, despertar temprano, no va a haber tacos, no va a haber ningún tipo de problemas, de enfermedades, de dificultades, de nada. Va a ser todo bonito, todo hermoso, y qué maravilla está en el cielo. Y nos olvidamos que la salvación es básicamente eso. Salvación es conocer a Cristo, tener una intimidad con Él. Y el cielo significa la profundidad de esta relación a un nivel inimaginable para nosotros. De manera que cambiará todo lo que nosotros consideramos gozo, completamente. El mayor gozo que usted pueda tener en esta tierra, ni se compara al gozo que tendremos cuando estemos en la presencia del ser que es el mismo gozo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que fuimos elegidos no para ir a algún lugar, sino que para ser como Él. Eso es, para ser como Él, para ser para Él y para ser en Él. Él nos adoptó, esa es la expresión que Pablo usa, nos adoptó, nos hizo miembros de su familia. Es decir, la autoridad de la familia recae sobre nosotros. El nombre de Dios está en nuestro sobrenombre, en nuestro root. Y ustedes no son extranjeros, pero un extranjero sabe qué es lo que es no tener root. No puede hacer nada en ese país. Nada. En todos lados te piden el carnet. En todo, para todo, no sé por qué. Te piden el carnet. Y si tú no tienes el carnet, no eres un ciudadano. Pero nosotros fuimos hechos ciudadanos. No solamente ciudadanos, sino que de la misma familia, con derechos de hijo. Eso es, para vivir para Él, pero para vivir para Él 24/7. ¿Sabe qué significa eso? No es para vivir para Él de las, pongámosles 10:30, ¿no? Que imperse el horario de la oración, pero la mayoría llega como a las 11:30. Hasta la 1:30, 2, ¿no es cierto? Porque hay que terminar y saludar cristianamente a los hermanos a la puerta, ¿no es cierto? Después que salgamos de ahí sí volvemos a la vida normal. No, es 24/7, integralmente. Pues eso es lo que dice el versículo 4 y 5. Pero también debemos entender que Dios en Cristo hace con que toda realidad tenga sentido. Nosotros leímos aquí el capítulo 1 de Juan, que dice que Él es el verbo. ¿Qué es lo que significa esa cuestión de verbo? Dios se puso gramático ahora. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que dentro de la lógica y de la filosofía grecorromana de la época, que el ser que da sentido a toda la realidad es Cristo. No solamente la historia converge en Cristo entre antes y después de Cristo, sino que todo el sentido de la existencia de la humanidad solo tiene sentido por causa de Cristo, en Cristo. Por eso que C.S. Lewis dijo, yo creo en Dios porque creo en el sol, no porque lo veo, sino que porque a través de Él puedo ver todo a mi alrededor. Cristo da sentido a todas las cosas. Cristo redime la humanidad. Y si la humanidad todavía existe, es porque hay un plan salvador en Cristo. Si hay cualquier tipo de esperanza, cualquier que sea, la esperanza de que tú puedas llegar a tu casa y almorzar, esa esperanza también reposa en Cristo, porque es una bendición de Dios, la bendición de la vida. Y todas las bendiciones pasan por Cristo. Cristo es la causa de todas esas bendiciones. Y si Cristo vino y es el centro de la historia, es porque Dios en la eternidad determinó eso. Y Él determinó eso porque Él amó a cada uno de nosotros. Y por amarnos, envió a Cristo, quien da sentido a toda la historia. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Hay cosa más práctica que eso?
Si yo vivo una vida sin sentido, personas que viven una vida sin sentido no logran levantarse de la cama. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Nosotros debemos aplicar todo eso lo que vimos y hacernos ahora, hacia nosotros, dos preguntas muy serias. Entendiendo que ese mismo Dios que nos llamó y que nos hizo en Cristo, Él nos quiere. Pero si yo soy cristiano, si tú crees en Cristo como tu único dueño, porque la expresión Señor ya está muy desgastada. Señor significa dueño. Y quien es dueño de algo, manda en algo, ¿no es verdad? Luego, si Jesús es su dueño, Jesús tiene que mandarte en ti y no tú en Él. Así que, si crees en Cristo, si has entregado tu vida a Jesús, si has reconocido con tu corazón y si has declarado con tu mente, con tu boca, que Jesús es mi Señor, si has confesado sus pecados, si te has arrepentido de sus pecados, tú debes vivir de acuerdo con el Evangelio. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Eso es lo que el mensaje nos dice. Vivir de acuerdo con el Evangelio significa poner mi vida centrada en Cristo y vivir para la gloria de Cristo, encontrando placer en la gloria de Él y no en mi propia gloria. Eso significa vivir el Evangelio. Luchar contra el pecado, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Pero también, la otra pregunta que debemos hacer es que si quizás aún no te has decidido por Jesús, que si aún no has entregado su vida a Jesús, si no has confesado que Jesús es su Señor y Salvador, considera tu vida ahora. Considera la manera como has vivido. Porque si estás aquí es porque Dios tiene un plan para tu vida. Nadie está aquí porque sí. Estás aquí porque Dios en la eternidad te amó y te quiso. Considera tu vida, pero luego arrepiéntete de tus pecados. Confiesa al Señor: Señor, he hecho mal, todo eso, toda mi vida he actuado mal. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Él. Porque hay una dinámica en el proceso de salvación. Nosotros no somos marionetas. Dios sí nos salvó y nos predestinó, pero nosotros debemos creer en Él. Aún la fe es obra del Espíritu Santo, pero yo sí debo tomar una actitud positiva en dirección hacia Dios. Yo debo confesar mis pecados, arrepentirme de mis pecados y declarar que Él es el Señor y solamente en Él hay esperanza. Te invito a hacer estas dos oraciones. Si tú has entregado su vida al Señor en un momento, es el momento de repensar cómo estás viviendo y si estás viviendo de acuerdo con el Evangelio. Es el día para que puedas centralizar su vida en Cristo. Pero si todavía no has entregado su vida a Jesús, le oriento que lo haga hoy día. Considera tu vida, arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esa oración.